Gracias a doctor Adrián, muy completa la revisión y creo que deja muy claro el concepto en que estamos ahora con la ureotomía interna. Acto seguido, invitamos al doctor Patiño. El doctor Germán Patiño es urólogo de la Universidad Javeriana y médico de la Universidad Javeriana, es el coordinador de la Clínica de Cirugía Reconstructiva del Hospital San Ignacio. El doctor Patiño va a tocar el tema de la uretra posterior en pacientes con trauma de pelvis. Aquí ha habido una controversia siempre en qué hacer, algo así muy parecido en uretra posterior con la uretrotomía, si es hacer un realineamiento primario o hacer de pronto una cirugía reconstructiva tardía. Muchas gracias, doctor Patiño. Bueno, muchas gracias por la invitación al capítulo, a la sección de urología reconstructiva y a la Sociedad Colombiana de Urología. La idea es que hoy les voy a hacer pues, un breve recuento sobre lo que ocurre con la irrupción de la uretra posterior después de la fractura pélvica y cuál es el papel del realineamiento primario o la reconstrucción uretral definitiva. No tengo conflictos de interés, algunas de las imágenes que van a ver son cortesía del doctor Jaime Pérez. Se conoce que la lesión de la uretra posterior secundaria a fractura de pelvis se produce por una disrupción del anillo que genera pues obviamente el rompimiento de la uretra con la sigla PFUI, pues, del inglés de Pelvic Fracture Urethral Injury. Del 25% de las fracturas pélvicas que se presentan hay lesión uretral, ¿sí? Y de las lesiones uretrales en general que se tienen, el 72% de las fracturas son por fractura pélvica, de las lesiones, perdón, son por fractura pélvica y el resto está asociado a causas iatrogénicas, como nos mencionaba ayer el doctor Roballo. De esas lesiones que son por fractura o por fractura pélvica, el 43% son secundarias a accidentes automovilísticos y el resto puede estar asociadas a caídas de gran altura o a compresión pélvica extrínseca o a caídas ahorcajadas, como los traumas que se ven en los deportes actuales. Vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía normal, que es lo que nos interesa en este momento. Tenemos la parte de los ligamentos puboprostáticos y de la fascia endopélvica, que son los puntos que nos van a sostener la uretra, que es la que frecuentemente se lesiona con la fractura. Aquí vemos lo mismo, esta parte de acá es la uretra que más frecuentemente se lesiona por los ligamentos y por su ubicación, y como nos decía el doctor Roballo ayer, es muy importante que la uretra posterior se caracteriza por no tener cuerpo esponjoso. Al no tener cuerpo esponjoso es una uretra muy lábil a los movimientos o a las injurias que pueda presentar y sus lesiones son mucho más severas y los procesos de cicatrización son mayores. Entonces, ¿de dónde viene la lesión? Depende del tipo de fractura. ¿Sí? Hay una clasificación ortopédica sobre el origen, o sea, la causa de la fractura, dependiendo de dónde venga la energía. Si es una compresión anteroposterior, se nos va a desplazar el pubis de tal manera que pues, los ligamentos se pueden desgarrar. Si es una compresión lateral, se puede montar el pubis sobre el otro y generar la lesión. O si es una compresión multidireccional, que es la más frecuente y que es lo que produce una diastasis de la anastomosis sacroiliaca y un desplazamiento de la uretra. Ahora bien, esa es una clasificación ortopédica que utilizan para la estabilización, pero en un estudio la doctora Andrich relacionó ese tipo de la fractura, el origen de la fractura, con el tipo de lesión y no se logra encontrar una relación directa. ¿Por qué? Porque la parte de la uretra membranosa tiene unos ligamentos que la sostienen y pueden tratar de preservar la uretra en el momento de la lesión. Entonces de ahí viene la clasificación, pero antes de eso vamos a ver qué hay que tener en cuenta. Los pacientes que tienen trauma de horcajadas, cuando hay una disrupción de la articulación sacroiliaca, tienen mayor riesgo de tener una lesión uretral. También existe lo que se conoce como la lesión en guillotina o switchblade, que es cuando un fragmento de hueso se desplaza y hace un corte sobre la uretra membranosa. Y es importante reparar en esto, la lesión por trauma siempre es en la uretra vulvomembranosa, no en la uretra vulvar como pues, se conoce por otro tipo de causas.
No olvidar que también hay lesiones penetrantes que nos pueden lesionar la uretra membranosa, como cuáles, las heridas por arma de fuego a nivel del glúteo, o los empalamientos con traumas a nivel perineal, o los traumas contundentes a nivel perineal. ¿Qué es importante también? Rara vez el paciente se compromete su vida por esta lesión que tiene. Siempre viene con otras lesiones asociadas, puede ser una lesión a nivel abdominal, a nivel de la columna, a nivel de tórax o a nivel de cráneo encefálico, que es lo que se debe manejar de entrada. Pero ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Las secuelas a largo plazo que nos va a dejar este tipo de trauma, que son la estenosis, la incontinencia y la disfunción eréctil. En eso es que es el objetivo de la intervención, es tratar de disminuir la presencia de estos eventos. Para clasificarlas, pues desde 1977 se introdujo una clasificación por el doctor Colapinto y McCallum. Realmente fue luego revisada en el 97, pero cuando uno hace la revisión de la literatura hay diferentes tipos de clasificaciones y no hay un consenso en estas. La que vemos acá es la del doctor Goldman, que básicamente pues lo que se ve es que puede haber un estiramiento de la uretra, una ruptura parcial, una ruptura completa, una lesión del cuello o una lesión rectal. Pero bien, esta clasificación es una clasificación radiológica. Entonces, cuando la vamos a ver ya en la vida real, en la fase aguda de la intervención que les voy a explicar ahorita, pues las uretrografías no van a podernos darnos la información que necesitamos, ¿sí? Y no nos va a decir claramente cuál es, si la lesión es parcial o completa, o el tipo de la lesión. Aquí vemos, por ejemplo, esta uretrografía que no nos deja pasar el medio de contraste. Aquí vemos esta otra que sí hay un paso, pero no claramente sabemos, o sea, debe haber algo que nos permita el paso, pero no nos va a ayudar a definir o a clasificar esa lesión, ¿sí? Entonces, la uretrografía nos confirma que hay un trauma, pero no nos va a decir que si hay continuidad o no. Y esto, digamos que se utiliza es porque en algunos manejos recomiendan, cuando vamos a hablar del reglamento primario, pues puede ser útil tener esa información, pero no hay claridad en eso. Entonces no tenemos una clasificación que nos pueda ayudar. ¿Qué podemos concluir de las clasificaciones? Que no siempre las lesiones son completas y no siempre hay desplazamiento óseo. Entonces, la literatura dice que alrededor del 65% de las lesiones son completas y el 34% son parciales. ¿Para qué me sirve eso? Pues de pronto para tener algo un poquito más de sustento en saber que lo que debo hacer no es hacer una intervención de realineamiento. Vamos a verlo más adelante. Tengo que tener en cuenta el tipo de trauma, si fue accidente automovilístico, si fue caída de horcajadas, qué generó el trauma, si hay lesiones de otros órganos que sean prioritarias para su manejo, y pues la clínica vital, obviamente tiene que haber sangre en el meato, en un 20 a 100% se encuentran los pacientes, y que me aumenta el riesgo de que haya una lesión, que el paciente tenga un hematoma escrotal o tenga un hematoma perineal por extravasación. La realización del tacto rectal en el trauma, realmente lo que dice la literatura es que es muy poco sensible para poder detectar una lesión de la uretra. A uno le enseñan que dicen, no, es que la uretra que está flotante, fijo se lesionó la uretra. Realmente es muy poco sensible a esa información, y lo que es válido del tacto rectal es para detectar si hay alguna lesión de recto. Bueno, de entrada, pues uno se recomienda hacer la uretrografía retrógrada, y si es posible en el manejo inicial, pero es claro que el paciente tiene que estar estable hemodinámicamente, y la recomendación que dicen algunas guías es que se debe hacer una cistoscopia flexible de entrada si llega a ser posible. En cuanto al manejo, pues vamos a hablar que no tiene controversia, que se debe derivar el paciente. ¿Cómo? Con una cistostomía suprapúbica, con el objetivo de ¿qué? Pues hacer un drenaje urinario, de disminuir el riesgo de extravasación de orina, la formación de infección en la pelvis, y obviamente aumenta el riesgo de fibrosis toda esta extravasación. Y también porque hay que darle prioridad a otras lesiones. Usualmente se debe estabilizar la pelvis o la parte abdominal o la parte de tórax o cráneo, lo que tenga el paciente. Es claro que muchos de los pacientes van a tener una obliteración, una estenosis de la uretra, pues con este abordaje, y pues sabemos que así es. Entonces, empezando con el manejo, ahora, ¿qué tiene controversia? Pues está el manejo inmediato o el manejo posterior. ¿Cómo se clasifica el manejo inmediato? Lo clasifican según las guías europeas del 2017 en el realineamiento primario, que se debe realizar a menos de 48 horas del trauma, y la uretroplastia inmediata. Ahorita vamos a mencionar unas cosas a favor del realineamiento. En cuanto a la uretroplastia inmediata, de entrada no se recomienda, por eso aquí les pongo esto, no se recomienda. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre un tejido consangrado, con orina,
con inflamación, de pronto se va a ver se retira tejido de uretra que es viable o no va a haber una buena exposición de tejidos y va a fracasar. Entonces realmente esa es una parte del manejo que no se recomienda que se realice. Y el manejo posterior se puede clasificar de dos maneras: en la uretroplastia diferida, que se puede realizar desde el segundo día hasta las 2 semanas posteriores al trauma, y la uretroplastia tardía, que es después de 3 meses de ocurrido el trauma. Ahora bien, vamos a hacer una comparación de estas tres con las cosas que van a favor de ellas. En cuanto al realineamiento primario, pues ¿qué? Hace más fácil la uretroplastia en teoría. Dicen que lo que hace es que uno puede unir los cabos y al tener unos cabos más cercanos me va a facilitar hacer una uretroplastia posteriormente, o inclusive se genera una cicatriz que posteriormente puede ser manejada bien sea con una uretrotomía o con una dilatación. Y por eso pues dicen que tiene una mejor respuesta a la dilatación. Pero ojo, no recomienda la técnica abierta, que es entrar al paciente, abrirlo, explorar el pubis y hacer un realineamiento. Realmente esa indicación solamente está cuando hay una lesión de próstata, de cuello vesical o una lesión de recto. De resto, la recomendación es utilizar una técnica endoscópica, preferiblemente con un equipo flexible, y el uso de guías para avanzar las sondas y nada más. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Que se debe hacer el paso de la sonda, pero no dejar mucha tracción, porque la tracción puede generar isquemia de los segmentos y digamos que técnicamente es mucho más difícil, porque si el paciente tiene un politraumatismo, pues hay que acomodarlo en cierta posición, pasar el equipo, la disponibilidad del equipo, no es tan fácil de hacerlo. ¿Qué ventaja tiene? Pues que tiene menos días el paciente para poder tener una micción espontánea. Hay una información que dice que facilita la uretroplastia, digamos que esto es controvertido, el nivel de evidencia es 4, pero realmente lo que dicen es que puede generar muchos cambios fibróticos para poder hacer una uretroplastia posterior. Cuando la uretroplastia diferida se debe hacer los primeros 14 días en un paciente seleccionado, en un paciente que no tenga un trauma mayor, que se haya estabilizado sus lesiones, pero realmente hay muy poca experiencia en eso y los resultados pues no son medibles. Entonces ahora vamos a la uretroplastia tardía. El 92% de los pacientes que uno escoge llevarlos a esa vía, pues van a tener una lesión, ya sea una estenosis o una estrechez de la uretra, y su intervención se hace 3 a 6 meses después. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que el paciente se ha recuperado, que el hematoma ya resolvió, que la estabilización de la fibrosis ha pasado y se ha recuperado el paciente de otras lesiones asociadas. Entonces ya puedo hacer la intervención. Ahora bien, ya quedándonos con el realineamiento y con la uretroplastia tardía, ¿qué pasa con el realineamiento primario? Del 14 al 79% de los pacientes me hacen una estenosis que requiere una nueva intervención. Con la uretroplastia tardía, el 10% puede llegar a hacerme una estenosis después de la primera intervención. Impotencia del 10 al 55% en el paciente del realineamiento primario, y en la uretroplastia tardía la impotencia no cambia. ¿Por qué tienen esa teoría? Porque después de que pasa todo el proceso inflamatorio, toda la parte vascular y la parte neurológica se reacomoda o se realinea después de pasar el proceso inflamatorio, y en teoría no se tiene por qué afectar esa parte en la función posterior. En cuanto a la incontinencia, sí es muy similar, menor al 5% con el realineamiento, y con la incontinencia, con la uretroplastia tardía menor al 4%. ¿Por qué? Básicamente porque el paciente va a tener el cuello, y con el cuello va a tener muy buen control de la continencia. No hay una manera fácil de medir el éxito en el realineamiento primario. En cambio, en la uretroplastia tardía, pues sí tenemos escalas de medición de calidad de vida y evaluaciones posteriores a las uretroplastias que se realizan. El realineamiento primario no es fácil hacerlo en las condiciones, digamos, de nuestros centros de salud. El manejo primario no lo hacemos nosotros, usualmente no hay un cirujano de trauma o un urólogo presente cuando ocurre esto, y usualmente se hace en primer nivel. Esto que, bueno, también que dice que el realineamiento primario, como les mencioné, disminuye el éxito de las uretroplastias posteriores. Digamos que puede ir en contra de uretroplastia tardía, que tiene que ser en un centro especializado, pero pues eso no es tan en contra porque va a favor de los resultados en el paciente. ¿Y qué tipos de uretroplastias se pueden hacer? Brevemente les voy a mencionar 4 técnicas. Hay que partir de la base que la uretra es una curva modificable. Entonces, si yo tengo esta curva aquí y tengo una lesión en toda esta zona, pues tengo todos estos segmentos que puedo ahorrarme para lograr una permeabilidad uretral, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la primera técnica? Digamos que en lesiones menores a 2 centímetros hago una decisión y anastomosis primaria, se llama así, en la que voy a resecar el tejido fibrótico, expongo los cabos, como vemos acá, el cabo proximal, aquí está el cabo distal, y lo voy a acercar sin tensión, y digamos que esa es la primera intervención. Cuando las lesiones son más largas, ¿qué tengo que hacer? Entonces debo separar la crura. Aquí vemos una separación de la crura con la uretra fijada hacia su cabo proximal. Y si la distancia es mayor, si hay mayor fibrosis, pues ya tengo que hacer otro procedimiento adicional, que es retirar la crura y hacer una pubectomía inferior. Aquí vemos un segmento del pubis retirado para que la uretra nos alcance a llegar hasta el cabo proximal. Y otra más, cuando necesitamos acomodar un poco más las uretras más cortas y con el objetivo de evitar que haya un acortamiento del pene, es una reorientación de la uretra, que es pues una combinación de todo lo que hemos mencionado, una resección de la crura, una pubectomía, y se reorienta la uretra dando la vuelta por detrás de la crura para que nos ahorre 1 o 2 centímetros para poder llegar a la anastomosis. ¿Qué conclusiones les puedo dar? La uretroplastia de decisión y anastomosis es el procedimiento más exitoso para las estrecheces, para las estenosis de uretra posteriores al trauma. La mejor opción para el paciente está en la primera cirugía. Y eso es claro, y eso lo ve uno en los resultados de los pacientes. Y por eso es que se recomienda hacerla en los centros pues, especializados de trauma o centros de cirugía reconstructiva que se manejen. ¿Qué dicen las guías como para complementar esto? Bueno, la evaluación con uretrografía de cistoscopia flexible es una recomendación 3B. No hay disponibilidad a todo el mundo de tener cistoscopia flexible, pero la uretrografía de entrada pues, sirve para orientar y saber que hay un trauma, y hago la derivación con la cistostomía. Las lesiones parciales se pueden manejar con catéter uretral o con cistostomía. Esta recomendación es ahí intermedia, 3C, porque pues lo mismo, no podemos saber qué clasificación va a tener la lesión si la uretrografía no me va a dar la información adecuada. La otra recomendación, realizar el alineamiento primario endoscópico cuando sea factible. Cuando sea factible depende de las condiciones en nuestro medio, volvemos a lo que ya les había mencionado. Y la recomendación más importante pues esta, que es una 2AA, que es manejar las lesiones de la uretra completa con una derivación suprapúbica y una uretroplastia tardía. Ahora bien, ¿qué recomendaciones les puedo dar yo a ustedes? El alineamiento primario, pues en condiciones muy específicas, que el paciente tenga el accidente cerca a un centro de trauma de alto nivel y que el urólogo esté cercano pasando por urgencias, o el residente esté pendiente y haya un llamado para que pueda hacer algún intento de un realineamiento endoscópico, pero hay que tener los equipos adecuados, un cistoscopio flexible preferiblemente, y hay que saber que pues, puede fallar este procedimiento. En cuanto a la uretroplastia tardía, pues sería la elección en nuestro medio. Hay que estudiar al paciente posteriormente con una uretrografía, pues simplemente es necesario, ya teniendo una derivación, y remitirlo a un centro especializado en búsqueda de mejores resultados. Como les dije, la primera cirugía es la que mejor le va a ir al paciente. ¿Qué tenemos a futuro? Pues se está corriendo un estudio que empezó en el 2015 y lo que está haciendo es esto, está haciendo un estudio comparativo del realineamiento primario versus la derivación suprapúbica y una uretroplastia tardía. Esperemos que en un año tengamos nuevamente resultados y estarles contando cuál va a ser la nueva tendencia en el manejo de esto. Muchas gracias.